Saludos queridos estudiantes. El día de hoy vamos a tener un tema muy interesante, muy bonito, que vamos a hablar sobre la resistencia indígena. ¿Qué sucedió después de que llegaron los españoles? ¿Se acuerdan que estuvimos en la semana pasada hablando sobre las guerras civiles españolas? Bueno, vamos a hablar ahora sobre lo que sucedió en paralelo con lo que serían los cuatro incas de Vilcabamba, de nuestra resistencia indígena. Vamos a conocerlos a ellos porque son muy importantes. Los cuatro marcaron un hito en lo que sería la guerra de una resistencia a lo que sería la conquista española. Mientras que Diego de Almagro y Francisco Pizarro, su hijo Diego de Almagro y los hermanos de Pizarro lucharon cruentamente por hacerse del territorio, bueno, también hubo otra lucha entre los incas de Vilcabamba contra los españoles. Al comienzo contra ellos, que fue una guerra de preparación, y luego ya estaba instituido el virreinato del Perú y fue una lucha contra el virreinato tratando de recuperar otra vez el territorio nacional. Bueno, vamos a conocer un poco sobre ello. Bueno, en la marcha que nosotros, para recordar, en la marcha que nosotros tuvimos desde Cajamarca, Francisco Pizarro nombra a Toparpa Inca o Tupac Hualpa como Inca. Entonces él llega al Cusco, se suponía como objetivo con él, para que luego él pueda asumir el cargo de Inca, ¿no? Bueno, en el camino, Toparpa, bueno, va a morir sin ningún tipo de conocimiento real de qué es lo que estuvo sucediendo. Pero reconoció en el camino, o conocieron en el camino, luego de haber ya fundado Jauja, a Manco Inca. Y Manco Inca llegó a Pizarro y les ofreció lo mismo que a Toparpa. Y Manco Inca sí era el heredero siguiente al trono después de Ninancoyuchi. Así que, bueno, llegaron con él, completando justamente el trayecto que iban a tener. Ellos llegaron y encontraron que en Quisquis había todavía un quiteño que era el que controlaba la ciudad del Cusco y Quisquis seguía a quien sería Atahualpa. Es ahí de que todos le quitan el poder del caso y los orejones están de acuerdo con que Manco Inca sea el que asuma y con los españoles que venían con él. Entonces Quisquis tiene que terminar cediendo y retirándose del control de Cusco ante la presión de toda la comunidad cusqueña. Hay que saber que en el camino los españoles también fundaron diferentes ciudades, ¿no? Como San Miguel de Tangarará, que va a ser San Miguel de Piura, ciudad de Jauja, 534, la ciudad del Cusco. Llegan ellos cuando ya existía como tal, obviamente, pero la fundan para la colonia española. Y después en 1535, buscando otro territorio para lo que sería la capital de la República, logran encontrar lo que antes era el caserío de Taulichusco, en el caserío de Límac, de la ciudad de Rímac, y le ponen el nombre en la ciudad de los Reyes en 1535, Francisco Pizarro. La ciudad de los Reyes, que si ustedes se dan cuenta tiene a dos gallinazos a su alrededor porque son los dos animales emblemáticos de nuestra Lima. Y otra de las cosas más que tiene tres coronas y por eso se llama la ciudad de los Reyes, pero eso tiene que ver no por los reyes de España, sino por los Reyes Magos. ¿Sí? Y por eso que vemos una estrella al medio que los está alumbrando a los tres Reyes Magos. Muy católico fue esta fundación, ¿no? Luego también se va a crear la ciudad de Trujillo, se va a fundar. Luego la ciudad de Chachapoyas en 1538. En el 39 lo que sería la ciudad de Huamanga, o sea de Ayacucho. En el 39 también la ciudad de Huánuco. En el año 1540 se va a fundar la ciudad de Arequipa, con estos nombres como ustedes ven, San Juan de la Frontera de Chachapoyas, San Juan de la Frontera de Huamanga,
león de los caballeros de Huánuco, y ven sus símbolos, ¿no? Que es muy importante. Villahermosa de Arequipa y vemos el Misti que se encuentra retratado ahí, y Santiago de los Valles de Moyobamba en 1549, ciudades fundadas por los españoles, y con la repartición de las referidas encomiendas. En el caso de Lima, Lima sí tenía todo ya, unas construcciones en lo que hoy en día conocemos como la Plaza de Armas. Más o menos así era el templo. Donde está el actual Palacio de Gobierno, era donde se encontraba el palacio del cacique Ocuraca Taurichusco, que es en este espacio. Era muy elevado, obviamente todo fue destruido. Hubieron otras construcciones alrededores, como el templo, en donde se adoraban al costado de lo que sería el lugar principal de Taurichusco, y en ese templo se va a construir la primera catedral de Lima, manteniendo todavía el templo ahí. Posteriormente se va a destruir también todo él. Aquí se va a construir la Huaca del Cabildo, lo cual después posteriormente va a ser la Municipalidad de Lima, ahí mismo. Y donde entonces es bastante interesante porque todo este espacio, que no era exactamente una plazoleta cuadrada, porque era con unas construcciones como las que tú observas así, de repente se transformó en algo que ya estaba establecido. Entonces aquí llegó a vivir por primera vez Francisco Pizarro. Ya encontró que estaba toda esta plaza de la Armada y acá funda la ciudad de los Reyes. Por como ustedes ven acá está el río Rimas, que sigue estando en el mismo espacio. Bueno, vamos a hablar entonces sobre qué es lo que sucedió pues en todo este tiempo. La resistencia de Atahualpa en 1532 se dio con Calcuchímac, que fue torturado por los españoles, luego quemado en la hoguera y acusado de la muerte de Tupac Hualpa o de Toparpa. Él era uno de los generales de Atahualpa. Al norte se encontraba Rumiñahui, que fue derrotado con la alianza entre cañaris y españoles y luego se refugió en la selva. Quisquis, que era otro general de Atahualpa, que eran generales de Huayna Cápac, los tres, Calcuchímac, Rumiñahui y Quisquis, y organizó la resistencia y tomó el Cusco, ¿ok? Mientras que los españoles estaban llegando. En 1535 ya estamos hablando de que Manco Inca había estado ya había llegado con los españoles caminando, fundando lo que había sido Jauja, y llegaron a Cusco y asumió el cargo de Inca. Luego se va dando cuenta de que realmente, bueno, las cosas no eran tan así, y entonces se revela, y ahí es donde lo apresan primero, y luego lo sueltan para que entienda que tiene que seguir haciendo lo que los españoles le están ordenando, y él se revela por segunda vez, pero esta vez logra escaparse y se va hacia lo que sería la zona de Vilcabamba, y donde ahí comienza a armar su rebelión, donde hace una primera ofensiva de un ataque a Lima, al mando de lo que sería Kisu Yupanqui, pero fracasó debido a la traición de los Huancas. Entonces, aquí es donde nosotros deberíamos observar. Kisu Yupanqui iba a ser el siguiente, pues, Subauqui, entendido como tal, pero no era su hijo realmente, era su hermano, que va a fallecer justamente gracias a que los Huancas estaban apoyando a los españoles en la ciudad de Lima. Alrededor se plantaron de lo que hoy en día sería el cerro que tenemos bueno, en lo que hoy en día sería el Cerro San Cristóbal. En las laderas posteriores, en la parte de atrás, se asentaron todos los rebeldes para el ataque a Lima, pero llegaron y se hizo una cruenta batalla en la cual perdieron y murieron gran cantidad de rebeldes en este caso, gracias justamente a los huancas que apoyaban a los españoles, porque los huancas eran enemigos de los incas. Luego, en otro momento, Manco Inca, con su ejército, que ya había tenido más de un año y medio de juntarlo, asedia la ciudad por 10 meses, a punto de tomarla,
pero no toma la decisión de ingresar y eso es lo que le perjudica y de repente después de eso ya no tuvo otra oportunidad para poderlo hacer. Los indios que estaban con él comenzaron a alejarse y entonces ya él ya no pudo seguir avanzando con este hecho tan importante, ¿no? Ahí se encarga de situar Sacsayhuamán más o menos en octubre y ahí es donde observamos ese sacrificio de Cahuide, o llamado también Cuyash o Titu Cusihualpa, quien asedió a la ciudad del Cusco y casi ingresa a ella. Y bueno, pues y se obligó al Inca a tener que replegarse nuevamente a Vilcabamba. Manco Inca lo que hizo fue replegarse y simplemente tener pues un refugio en Vilcabamba y desde ahí tratar de organizar diferentes ataques y guerrillas para en algún momento tratar de ingresar al Cusco y dominarlo, ¿sí? En el caso de Kisu Yupanqui, bueno, pues él derrotó 5 expediciones y se dio la batalla de Lima con la pérdida o fracaso gracias a la traición de los Huancas, como estábamos hablando, ¿no? Manco Inca, la verdad es que él nunca pensó dejar la religión incaica o la cosmovisión incaica por el cristianismo. Pero bueno, pues en algún momento se dio esa opción, pero él no lo quiso aceptar. Quien mató a Manco Inca fue Pedro Martín de Sicilia, ¿ok? Que fue en este caso un español que llegó a tener acceso y lo traicionó a Manco Inca. Obviamente un español lo hizo de esa forma. Luego de Manco Inca vino Zairitupa, que gobernó entre el año 1545 y 1557. Entonces él era hermano de Manco Inca, siguiente hermano que tenía, y aceptó el requerimiento a cambio de tierras y se le dio el nombre de Diego. Fue una persona que aceptó el acceso ya de los españoles. Estamos hablando que para este año ya el virreinato se había instituido y, y bueno, pues él abdicó y asumió el gobierno de niño, y como él era pequeño, quien estaba realmente pues siendo el verdadero regente de Vilcabamba pues va a ser Atoxupa. Bueno, Zairitupa posteriormente ya va a ser envenenado en el año 1561 porque habían ideas de que iba a rebelarse contra la corona española. Hubieron, y hay unos retratos sobre esas negociaciones con el virrey Hurtado de Mendoza, donde le entregan una encomienda, tierras fértiles del Cusco, como diciéndole, bueno, pues estemos en paz y entiendo tu rango y te voy a dar tales tierras para que tú las puedas ir teniendo, y Zairitupa que estuvo aceptando. Entonces ya no fue una guerrilla, sino fue un gobierno de sometimiento. Posteriormente a él viene su hermano Titu Yupanqui, desde 1560 hasta 1571. Y él otra vez generó las insurgencias. Él fue alguien que definitivamente no estaba de acuerdo con los españoles y desconoció todos los tratados que había firmado su hermano y reactivó los ataques guerrilleros. Se le bautizó en un momento como Diego de Castro. Esto era cuando él no podía tomar decisiones y por eso es que tenía ese nombre. Él redactó una crónica que es una inca cronista, relación de los hechos de Manco Inca, y se inició el Taqui Oncoy, okay, que propicia el retorno del culto a las huacas y la expulsión de los españoles. También lo que pasó con Titu Cusi Yupanqui es que en el año 71 muere envenenado. Hay algo que hay que decir, que en el 66 él permitió el ingreso de misioneros a Vilcabamba, okay, para que ellos sean los únicos que pudiesen ingresar y entender lo que ellos estaban teniendo como forma de cultura. Y por último tenemos a Tupac Amaru I, que en 1571, bueno, él asume solamente por un año, continuó la resistencia desde Vilcabamba, lo capturan y se es bautizado con el nombre de Felipe. Él muere pensando todos de que él era el siguiente, pues, inca, y era
simplemente él lucha contra el virrey más fuerte que hubo, que era el virrey Francisco de Toledo. Muy bien, con eso nosotros vamos a ir concluyendo este tema sobre los incas de Vilcabamba. Acá te dejo algunos trabajos para que tú los hagas.